inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Anda para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, No, por porque violento. después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y a mí, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Juve! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Sí, pero yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Raza superior, siempre juega hasta el final. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Desde tres representa un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Cantan, caiga bien y ahora la gente se atraca cuando no hay puré. No es un beat, ni con un cacho se rescatan, son solo unos raperos. No me peleo si se nota la distancia, el cordón umbilical que los... Donde voy no sé ni lo prendo. Carajo estás diciendo, esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el... Buenos días tengan todos ustedes. Del otro lado de la radio, 53 minutos pasaron de las 9 de la mañana, y comenzamos una nueva edición de este espacio que te acompaña en tus mañanas en el aire de la 100.9 y que se llama Arriba el Día. Un equipo de notables ya está dispuesto para acompañarte hasta el mediodía con toda la data del quehacer local, regional, nacional y universal en este espacio que ya tiene su octava temporada de transcurso y que tiene como cada jornada a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla, compañero querido, ¿cómo le va? Bien, buen día. Compañero, el compañero Mancilla. Así, viste, como cuando presentan a los... La lista. Claro, La lista del partido, presentan a uno que no lo juegan ahí, pero claro, igual lo aplauden. La lista de oportunidad y conveniencia. Claro. Comandante Playa. Ahí está el comandante en jefe de la fuerza de choque de oportunidad y Claro, conveniencia. Están todos los brianistas. Claro, anda con los bombos y demás. ¿Todo bien? Todo bien, buen día. Me Buen día, alegro. Fer, buen día, comandante del otro lado, los chicos de la nueva gestión. De la nueva gestión, Ajá, de mirá la vos. otra gestión. El año que viene será la nueva gestión. Ya lo metiste en alguna lista. Buen día, Fer. Buen día. ¿Todo bien? Bien, ya lo metió. ¿Qué será? ¿Ministro de qué, Claudita? Ministro de Comunicaciones. Claro. Ministro plenipotenciario. ¿Quién era? Manda todo ese. ¿En Venezuela tenía Claro, sí, algo así? sí, cargo, viste, el chavismo. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. Arranqué la mañana ahí con mucho barro y mucha humedad. Bueno, mucha humedad en toda la ciudad, pero los barrios que no tienen calles pavimentadas, te la regalan. ¿En tu casa cómo hacen? ¿Dejan las zapatillas ni bien entran? Sí, ¿Están barriendo y sí, trapeando cada rato? En la puerta, después tenés que lavarla todos los días, Claro. la suela, Ah, todo lo que usás. vos, en esta época entras más por la puerta del costado que por la del frente, ¿o no? Claro. Y ¿Por dónde Y bueno, entras? las ¿Por calles Maradona aledañas, o la por- calle Francisco Ramírez, Esa Sí. vereda? tiene una laguna, pero laguna, que debe, mide el ancho de la calle Sí. por, no sé, 20 metros fácil. En esa parte que engancha con Peñalosa ahí como saliendo Claro, para la autovía. donde había un hotel transitorio antes. Claro, ahora es que ahora hay un geriátrico. Ah, eso.
Sí, Qué Esa raro, parte- che, cómo lo transformaron. Es rarísima la cosa, porque además la estructura es la misma. Abuela, ¿qué estás haciendo? agradecí que no lo transformaron en ninguna Y iglesia. bueno, es el paso siguiente, es el paso siguiente. No, pero no me imagino cómo debe ser el geriátrico adentro. Algún día me gustaría entrar. Y bueno, Los esa abuelos se parte. ven con los espejos. Peinándose en el techo. Ay, Dios mío. Bueno, La Tiene cuestión es- cortinas rojas. la cuestión es que está ¿Cómo inundada. fui a parar ahí? Yo le quería contar que vine a labura y nada. El resto es obra y arte de Héctor Basilla. Pero bueno, sí, las calles, digamos, es un ejemplo. ¿Cuál Pero está? imagínate lo que es el San Usted Benito entra por Bicentenario. Maradona, ¿no? Claro. La mayor- o por No, Godoy Rañón, Cruz. Godoy Cruz. Yo entro para lo más factible, Cruz. digamos, es entrar. Yo llego por autovía, entro por. No me acuerdo el nombre de Es la Godoy calle, Godoy Cruz. Cruz. Sí. No, claro, pero antes tengo que doblar por La vueltita de las agencias Morrison. que está de la vueltita de Morrison. Sí. Y ahí entro por Peñalosa, Godoy Cruz y llego. Igual está un desastre, pero nada comparable con lo que es la Francisco Ramírez hoy en Gallego. Imaginamos que, bueno, como pasa un poco esto, alguna que otra máquina. ¿Por dónde anduve? Que andaban pasando algunas máquinas. Bueno, en el San Benito hubo trabajo de máquinas porque Sí. el otro día estuve llevando a mi sobrina y demás. Y en algunas calles, Sí. sobre todo donde está la escuela, el jardín y demás, estuvieron laburando un poquito. por lo Ahí menos. en mi barrio lo que pasa es que es mucha zona de, greda. zona de muchos camiones Sí. y Ah, greda. claro. Entonces pasan la máquina, a los 15 minutos pasan los camiones y Chao. queda peor que antes. Entonces debería haber una prohibición de circulación de camiones ahí, que en realidad Sí, creo que al menos existe, estos pero que días. no se cumple y nadie la No, hace esa cumplir. zona está tipificada como una zona industrial, viste que Claro. está lleno de transporte. Sí. Ah. Lo que pasa es que ahí el Tiene un par de municipio debería decirle, muchachos, vamos a faltar. Bueno, pues son los que Grasso se quejó que no quisieron poner. Claro, ¿Verdad? Se enojó mucho. En un momento sacaron de Sí. la obra de las cloacas la Peñalosa. sí. Porque él dijo que todas las empresas de la Peñalosa se habían negado a poner nada. Le dijeron, Sí. bueno, pueden colaborar porque esta obra es para ustedes. No, ninguna. Entonces dijo, sí, bueno, le sacamos la cloaca de su calle. En el primer momento, después no sé si las volvieron a las cloacas. Lo cierto es que está pasado por agua, así como muchos vecinos, Bicentenario, San Benito, Aires Argentinos. Por eso decía yo que no se ve un 22. solo político ni candidato allá. Ni uno. Espérate que sé que unos días más, que esté más bonito, Sí. transitable, ahí van a empezar con su recorrida, los folletitos, los Sí, mate la mano. me da la impresión Sí, que en ese hijo. sentido los que más tienen que ir son los que no son grasos. Porque graso de última ahí le señala la 13, tiene ahí como un poco de presencia, ¿no? El resto va a tener que ir Sí, a, sí. a buscar No, ese voto. sí, tampoco apuntar a nadie en particular, digo. Sí. La- No, de todos. los millones de candidatos que tenemos, Claro. no vi ni uno que vaya ahora, porque o si quieren ver los problemas y quieren Sí. empezarse en campaña y quieren ver qué está mal, hoy tienen que ir, no cuando esté seco, bonito cual. y con sol. Pero no va ninguno. Pero pasa que los envíos por Mercado Libre, ¿viste? Capaz que compraron las botas y todavía no llegaron. Capaz que se compren un dron y lo ponen en redes, porque ahora todo en redes, para Ajá. sacarse la fotito, a ver qué lado queda más bonito. Y Y se cree que hacemos- con eso la gente los va a votar. ponemos de fondo una imagen del Bicentenario o del Aires Argentino o del 22 de septiembre, ¿viste? Claro. Andamos con un chango, saca una foto Claro. y nos ponemos delante y hacemos como que estamos ahí. La foto del dron y yo lo Sí. voy a solucionar, porque voy a gestionar el pavimento. Porque tengo un dron. Nunca pisar Claro, un poco. porque esto también vos lo vas a hacer. El desayuno de noticias va a estar un poquito rapidongo, express. Sobre todo vamos a hacer hincapié en lo local. Así que te contamos un par de titulitos y después ya vamos a ir a la primera pausa porque son las 10 de la mañana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. El vidrio. La ciudad es como... Hoy un rato más lo entregan. El Celta. Te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
arranco yo mientras Fer ultima algunos detalles ahí con Karina, que va a salir a la calle, obviamente, que está con el móvil de Nuevo Día. La primera noticia que tengo para contarte, tristemente, tiene que ver con una necrológica social, si se quiere, de nuestra ciudad, porque lamentablemente falleció Eduardo Chiqui García, histórico, el dueño y fundador de la heladería Tito de nuestra ciudad, una marca emblemática de Santa Cruz se puede decir. Sí, sí, sin duda. Y de hecho está entre las 10 mejores heladerías del país en los rankings recientes. Más allá de eso y de elaborar un producto de calidad, y con su empresa familiar se sostiene hace más de 50 años, de hecho. Hoy negocio es comandado por los hijos y él, tras una larga lucha contra una enfermedad, terminó falleciendo. La triste noticia se conoció hace un rato nada más y enluta no solamente al ámbito comercial, sino también a la comunidad de Río Gallegos, porque es un vecino histórico. Al automovilismo de Río También, Gallegos. claro, recuerdo que corrió muchos años en un, no sé si era Gacelo o Senda, que No. corría la... Sí, ya en su última parte como piloto. Sí. Corrió con... que era la 2000 en esa época era todavía. Sí, la categoría 2000. Corrió con la Copefía, corrió con la 850, si no me falla la memoria, en distintas categorías del automovilismo. Y ha sido uno de los precursores, varias veces integrante también del Automóvil Club de comisiones directivas. Así es, una persona que ha sido parte de la historia de los últimos 30 años, 40 años del automovilismo en Río. Y un ejemplo de emprendedurismo también, Exacto. porque empezó con una Sí, empresa pequeña que hoy es una firma reconocida y de calidad, pero que se sostiene en base a un trabajo diario, ¿no? Junto con sus hijos y los empleados de la firma, que tienen hoy una sucursal en Calafate, otra en la zona franca. Incluso decía Cari que llegaron a tener en Punta Arenas también. Exacto. Y bueno, que lamentablemente hoy terminó falleciendo. Bueno, la última antes del desayuno, como para entrar en calor con temas de actualidad, porque sigue el paro docente. Hay que recordar que ayer, hoy, mañana y el viernes hay paro docente, con lo cual los papás lo que tienen que ir haciendo todos los días es preguntar si su hijo tiene clases o no, porque los docentes están alternando días de actividad con días de paro por los descuentos que después les llegan en el recibo de sueldo. Ayer habló los chicos de la otra gestión, no, de fuera de contexto, hablaron con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, que entre otras cosas dijo que en esta situación que no tiene solución, hoy por hoy el doble cargo para los docentes de Santa Cruz es una necesidad y no una opción. Y confirmó que están en este momento en el mismo punto de partida de todos los años. Y dijo que están en una suerte de encono del gobierno provincial con el sector docente y que no le ven solución a esta situación por el momento. Obviamente rechazaron el decreto que el gobierno sobre fines de la semana pasada oficializó y indicaron que están atravesando por lo mismo de todos los años. Dijo que es una cuestión sostenida, que es una política que ha elegido el gobierno provincial y que este espacio en particular que nos gobierna en Santa Cruz ha mantenido una postura muy similar y que eso les preocupa mucho. Así que la realidad es que el paro sigue y absolutamente nadie sabe cómo se va a solucionar esta cuestión. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Una sola te voy a contar en el ámbito regional, es una entrevista que hizo nuestro compañero, y le mando un saludo que seguramente nos esté escuchando, Cacho Álvarez, a Eduardo Guajardo, el Guaja, hombre de la cuenca carbonífera, que es el primer artista patagónico en recibir el premio al artista destacado de Cosquín durante este 2023. Estuvo de gira por la ciudad de Buenos Aires y justamente recibió el premio que no había podido ir a recibir en enero pasado, cuando se desarrolló justamente el festival que tradicionalmente
o tiene lugar en la Plaza Próspero Molina. Así que en una interesante nota que hizo nuestro compañero y que también está volcada en el diario Nuevo Día, te contamos justamente que el Guaja fue reconocido y es seguramente todo un orgullo para la cuenca. Bueno, una nacional. La causa contra Lázaro Báez ratificaron su condena en la causa de la ruta del dinero. Son penas de hasta 10 años de prisión. Junto a otros imputados tienen por delante un solo paso antes de que se den a conocer estas penas. Y parecía ya ser cosa jugada, ¿no? La Cámara Federal de Casación rechazó el último recurso de la defensa del empresario Lázaro Báez y de otros imputados para que la Corte Suprema revisara las condenas en la causa conocida como la ruta del dinero. El máximo tribunal penal declaró inadmisible sendos recursos extraordinarios planteados por los condenados Báez, Juan de Reis, Claudio Bustos, Martín Erazo, Julio Mendoza, César Fernández, Fabián Rossi, Carlos Molinari, Eduardo Castro, Martín Báez, Walter Sansot, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco. El fallo ratifica las penas para todos, en el caso de Lázaro Báez, a 10 años de cárcel y deja firme el criterio respecto a la modalidad del delito de lavado por el que fueron condenados. En la etapa de juicio oral se sostuvo que el dinero, unos 65 millones de dólares que se les atribuye haber lavado, provenía de la corrupción en la obra pública. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que el delito precedente que generó el dinero ilegal que el grupo lavó provino en realidad de la evasión impositiva. La Cámara de Casación había rebajado las penas de los imputados en el caso de Báez de 12 años de prisión a 10. Entonces, las defensas ahora tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema por vía de recurso directo o de queja para el último paso antes que las condenas adquieran fuerza de ser cosa jugada. Hoy es 28 de junio, después te voy a contar las efemérides, pero me parece importante resaltar que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT y que en esta fecha establecida en homenaje a la masacre de Stonewall, que se produjo en 1969, cuando personas del colectivo trans, gays, lesbianas, respondieron a una racia por parte de la policía, que fue a reprimir, y ellos con moneda, botellas, piedras, los elementos que había allí, respondieron justamente la agresión de las fuerzas. Esos disturbios se mantuvieron durante algunos días incluso, y de alguna manera marcaron un hito en la lucha que hoy, años, casi medio siglo después, o más de medio siglo después, genera que algunas de esas reivindicaciones vayan siendo reconocidos como derechos a los cuales hay que pregar se sostengan y que no deban renunciar, sobre todo en tiempos donde hay quienes ponen en jaque o amenazan justamente esos derechos adquiridos. Y cumple 51 años el Piti Álvarez, líder de Viejas Locas e Intoxicados, y por eso Brian dispone música de este emblema de rock nacional. En este caso, Quieren Rock sonará en Radio Nuevo Día, 10 y 10 de la mañana, en esta jornada gris y lluviosa de miércoles en Río Gallegos. Estás en la 100.9 en Radio Nuevo Día con Héctor Mancilla, Fernando Tornú, se sumará Karina Taberna en un ratito nada más, Brian Álvarez en la música y Julián Quirós saludándote y acompañándote hasta el mediodía, acá en la 100.9. ¿Saben dónde está la acción? Dando miedo, baja el sol.
nunca se presenta hoy. Chicas y chicas quieren rock, sí, ¿qué quieren? Quieren rock. El escenario veo de repente tóxicas para el rock and roll. Sus banderas y cantan como siempre. Basta que queremos rock, sí, queremos rock. Queremos rock. Chicos y chicas quieren rock, quieren rock. Minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Femicidio de Cecilia. Los fiscales confirmaron que los huesos recolectados son humanos. El equipo fiscal especial que investiga la desaparición y femicidio de Cecilia Strisowski en Chaco confirmó durante la tarde de este martes que las muestras óseas recolectadas durante la investigación corresponden a un ser humano adulto. Pertenecen a una única persona, aunque no fue posible determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte debido a que se encuentran multifragmentadas y calcinadas. Rodríguez Larreta afirmó que terminará con el kirchnerismo para siempre. Además envió un fuerte mensaje contra los liderazgos carismáticos. Lo hizo durante la presentación de propuestas de campaña. Estuvo acompañado por su compañero de fórmula Gerardo Morales y Diego Santilli, el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Noticias al instante.
Estados Unidos impuso sanciones a empresas vinculadas al líder del grupo ruso Wagner. Estados Unidos impuso este martes sanciones a una minera en África y a una compañía especializada en transacciones de oro, ambas vinculadas al grupo paramilitar ruso Wagner, que días atrás protagonizó un motín en una ciudad rusa, pero luego dio marcha atrás, indicó el Departamento del Tesoro. Huracán visita a Guaraní con la obligación de ganar para seguir en la Copa Sudamericana. Huracán, que todavía no ganó con Sebastián Bataglia como técnico, visita este miércoles a Guaraní en Paraguay con la obligación de conseguir un triunfo para seguir en la Copa. El partido corresponde a la sexta y última fecha del Grupo B, arranca a las 21 en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción, con arbitraje de Bruno Arleu de Brasil y televisación de ESPN, Star Plus y DirecTV Sports. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Cobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, Atención pensamos y cultivadores, realizamos. Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o una de las comunicate empresas al de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental.
Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas Si la llama es artesanales azul, Bon tiene Apetito. un visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Camusi. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Así es, mi querido Brian Álvarez, continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 25 minutos, jornada gris, continuará así, después te voy a hacer un repaso completo de lo que será la jornada, pero al menos hasta el jueves, mañana estará en un tono parecido a la climatología en nuestra ciudad capital. El primer tema de la mañana por el que vamos a consultar a alguien, en este caso a Sandra Sutherland, referente de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel provincial,
tiene que ver con las elecciones que se van a desarrollar justamente en dicho gremio el próximo 9 de agosto. ¿Y qué momento para que haya elecciones, ¿no? Porque son 5 días antes, 4 días antes de la elección a nivel provincial, que probablemente se meta en toda esta circunstancia. Pero bueno, vamos a hablar de eso con ella. Está del otro lado de la línea telefónica. Sutherland, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándola desde acá, desde Radio Nuevo Día. Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Un día gris, pero bueno, ahí estamos. Como siempre, imagino trabajando y que en este caso la primera consulta tiene que ver con eso, con qué grado de injerencia van a tener, teniendo en cuenta también que hay compañeros de ustedes o ex compañeros que incluso integran listas para las elecciones, las otras elecciones, las que están por fuera del gremio. Y bueno, bien lo decías y bien lo describías, estamos atravesados por las elecciones partidarias también, con un sindicato tan numeroso y con tantos afiliados, 10.000 afiliados. Es imposible separarse de las elecciones partidarias con la pluralidad ideológica que hay dentro de nuestra arte. Así que sí, claramente estamos atravesadas por todas, digamos, las corrientes partidarias, de izquierda a derecha, peronistas, radicales, tenemos de todo y sí, claramente nos atraviesa. Pero bueno, es algo que hay que surfear en este momento y como vos bien decís, el 9 de agosto son las elecciones de ATE y bueno, por todos conocidos, el 13 son las partidarias. Y ahí estamos, trabajando en eso, surfeando la situación. A veces se complica, pero bueno, ahí vamos en pos de la campaña. Sandra, hablamos anteriormente contigo y una vez, digamos, puesto de manifiesto esta división que hubo para dentro de la conducción, luego de lo que fue la paritaria central, donde tanto vos como José Navarro, como Gustavo Saldivia, como incluso Carlos Garzón comenzaron a expresarse en disidencia de lo que es la actual conducción. ¿Esto sigue siendo de esta manera? ¿Continúan trabajando en el armado de una alternativa a la actual conducción? Sí, lo que pasó en paritaria, digamos, fue el final de lo que venía siendo distintas cuestiones internas que teníamos, varias cosas que nosotros cuestionábamos a la secretaria general, así que bueno, eso digamos como que fue el fin, y lo que desembocó claramente no fue ese día solamente, ya hace un tiempo que venimos teniendo algunas cuestiones que no podemos salvar. Y sí, derivó en una lista que va a participar en estas elecciones, que es la Negra Verde, con Carlos Garzón a la cabeza, y yo sería la secretaria general adjunta. Y bueno, después todos mis compañeros, está José Navarro, está Laura Rearte, está Gustavo Saldivia, está Agustina Delgado, y un montón de compañeros que nos vienen acompañando hace varios años que venimos construyendo esta ATE que tenemos hoy. Sandra, no falta tanto para las elecciones de agosto. Contanos un poco cómo está el panorama, cómo están en el interior y cómo vislumbran esto que para muchos puede ser el cambio o un cambio dentro del gremio después de tantos años de una conducción bien marcada por Alejandro Garzón o Walker Reynoso. Claramente vamos con destino hacia un cambio, hacia un sindicato más plural, más integral, más democrático, con diversidad de opiniones y que sean escuchadas, volver a recuperar las asambleas de trabajadores, no tan vertical, por supuesto atravesado con perspectiva de género, rumbo a convenios sectoriales, a resolver la cuestión salarial que es una deuda, la precarización laboral, y sí, claramente es un cambio, si bien algunos hace un montón de años que estamos, tenemos la experiencia, digamos, para llevar todo esto adelante, y bueno, se suman otros tantos compañeros. Provincialmente armamos en todas las localidades, en todas las comisiones de fomento, en todas las delegaciones y en los 3 centros de jubilados, así que estamos más que bien. Obviamente vamos rumbo a la victoria. El tema de las asambleas es uno de los temas, ¿no? Porque uno de afuera de lo que ha escuchado
de los reclamos contra la actual conducción es el tema de las asambleas, que muchas veces no se ha llamado, se ha decidido como entre gallos y medianoche, como se dice, con falta de consenso. Eso es una de las cuestiones a las que ustedes se deben comprometer, ¿no? Como posible próxima conducción del gremio. Sí, totalmente. La práctica de la asamblea es lo más genuino, lo más democrático y bueno, como siempre decimos, la asamblea es soberana en las decisiones y bueno, en rumbo a eso vamos a recuperar la participación de todos y todas las afiliadas, ¿no? Como siempre debiera haber sido. Sandra, buen día. Héctor te saluda y te quería consultar. Buen día. ¿Qué grado de afectación vos le ves o qué grado de consecuencia por ahí tendrá, en el caso de ustedes, esta elección y posteriormente lo que será la elección provincial? ¿Habrá un cambio de actitud de autoridades? ¿Vos qué prevés? ¿Cómo será la discusión después de ambas elecciones? Porque ustedes tienen su elección y en la provincia va a haber elecciones igual. Sí, nosotros nos estamos preparando para lo que se viene, digamos, gobierne quien gobierne, nosotros somos independientes, somos autónomos y nosotros tenemos que hacer lo que tiene que hacer una organización sindical de tamaña envergadura como es ATE y con tanta representatividad. Digamos, fin de año a nosotros no nos incide porque realmente tenemos que trabajar en pos de los afiliados. Claramente, si gana un gobierno de derecha, siempre es más complicado que un gobierno, digamos, con una perspectiva más social, más de justicia social. Pero bueno, gobierne con quien gobierna, nosotros somos autónomos, así que bueno, en pos de eso tenemos que caminar. Y además, Sandra, también será menester de la próxima gestión poder generar, digamos, puntos en común también con la conducción nacional, donde seguramente, y por lo que todos inferimos, y de hecho nosotros consultando frecuentemente a distintos especialistas en economía, en política, serán tiempos de ajuste y esto que vos alertabas, dependiendo quién gane, también el Estado se ve, o el trabajador estatal se ve amenazado, porque hay fórmulas que proponen justamente el ajuste en materia de lo que ellos llaman déficit fiscal, que es dentro de lo que se incluye la masa salarial de los trabajadores del Estado en sus distintas reparticiones. Y viste que el ajuste siempre viene por el trabajador del Estado, el achique del Estado, claro. Bajar ministerios, nos pasó en algún momento, los presupuestos. Y bueno, nosotros en concordancia con la línea nacional de ATI que siempre tuvo, es bueno esta de pelea, de organización, de convenios colectivos. Hasta ahora, digamos, tenemos todos los derechos conquistados, se va mejorando cada convenio colectivo, ampliando los derechos. Y claramente lo salarial es una deuda y por supuesto atravesado con una situación social y económica. Sí, en concordancia con ATE Nacional y bueno, nos prepararemos, los térmicos, los tachos, las cubiertas y bueno, a la calle. Sí, en ese sentido, en ese mismo sentido, incluyo a los trabajadores de ICRT, ¿no? Que vienen con un reclamo larguísimo y que están alertando sobre lo que vaya a suceder a futuro. Claramente ya está expuesto en todos los ámbitos a nivel provincial y a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, toda la problemática de ICRT, que ya hace un tiempo viene en la calle, venimos construyendo esta nueva opción juntos y bueno, seguramente estaremos en la calle peleando por cada una de las reivindicaciones y de las necesidades de los compañeros y compañeras, no solo de los nacionales como fuera ICRT, sino de los municipios, que es tremenda las situaciones de los municipios con sueldos por bajo de los límites o de la línea de urgencia, y bueno, algunos sin adherir a las convenciones colectivas. Imagínate si un trabajador de la administración pública provincial está atravesando una situación complicada, ni quieren imaginar lo que es las situaciones en los municipios, en los que muchos se manejan como patrones de distancia. Bueno, uno de los objetivos de esta línea, de esta negra verde, es ir por todas las municipalidades
y las reivindicaciones y convenios colectivos para ellos y ellas. Perfecto. Bueno, Sandra, seguramente iremos hablando también más cercano a la fecha. Será una campaña, imagino, más de hormiga y sin tanto ruido, o quizá que pase un segundo plano por la otra campaña, por las otras elecciones de las que estamos hablando, ¿no? Las generales, pero sin duda que será importante también para los trabajadores de la provincia. Nuestra campaña es, por suerte, más austera, es en los sectores de trabajo, como bien dijiste, compañero por compañero, un trabajo de hormiga, es volver a convencer, volver a enamorar de esta organización sindical. Y si no me lo permitís, ¿puedo pasar 2 avisos? Sí, adelante. Bueno, como bien saben, soy vocal sindical por el Tribunal Disciplinario, una tarea que realmente de la cual hemos aprendido y hemos aportado un montón desde la justicia social y desde el territorio. Este viernes tenemos una capacitación para los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Provincial. Es una jornada corta de 2 horas, derechos y deberes de los trabajadores, a la cual pueden acudir. Van a otorgar una constancia de asistencia y también una certificación de la capacitación. Eso sería importantísimo, es una deuda que teníamos para con los trabajadores, porque siempre se capacita quizás a los cuerpos de abogados, a las asesorías letradas, a los recursos humanos, pero bueno, ahora es la hora de los trabajadores de asesorarnos, de informarnos sobre nuestros deberes y nuestros derechos. Y el sábado hacemos un encuentro de las estatales, que es un encuentro provincial de las mujeres trabajadoras del Estado, acá en Río Gallegos, nuestra organización sindical, a partir de las 10 de la mañana, con toda la problemática que nos atraviesa y, por supuesto, con la perspectiva de género que tiene que tener y atraviesa todos nuestros espacios. Así que bueno, esas 2 cosas quería anunciar. Lo del viernes es súper importante para los trabajadores, los que están escuchando, puedan retirarse de su sector de trabajo. Desde el tribunal se va a elevarlas con los correspondientes informes para que puedan salir. Así que bueno, esto nada más y te agradezco por dejarme pasar estos 2 avisitos. Por favor, no es molestia. Te agradecemos a vos y estamos en contacto. Bueno, les mando un abrazo grande a vos y a tu audiencia. Que tengan un lindo día. Igualmente. Allí pasaba Sandra Sutherland, quien es secretaria administrativa hoy por hoy de ATE, y que justamente hablaba de las elecciones que se vendrán el próximo 9 de agosto en toda la provincia, en la Asociación de Trabajadores del Estado. Perdón, Juli, hay 9 listas que van, perdón, 4. 9 de agosto son las elecciones. Ahora sí. Y hay 4 espacios, digamos. Está la lista verde, es la del oficialismo, la de Reynoso, con Garzón. La verde y negra, donde van a estar los disidentes, digamos, la lista opositora, está Sandra Sutherland, Gustavo Saldivia. Después está la lista naranja, vamos a hablar mañana con ellos. Está Roy Stanning ahí, y gente de ICRT nos cuentan. Y la lista verde y blanca, que es la de Ortiz, que ya se ha presentado. Hemos hablado en alguna época con el hombre, creo que de Caleta Olivia. Sí, así que son las 4 alternativas que habrán para las próximas elecciones. Se van a elegir además autoridades en 10 seccionales en toda la provincia, así que son comicios importantes. Sí, sin duda, que también habrá la política estar mirando de rojo y metiendo la cuchara sin duda. De hecho, bueno, hay candidatos del Frente de Todos, de Unión por la Patria. De hecho, el canal oficial ayer estaba entrevistando a Reynoso y seguramente que van a acompañar a la lista oficialista. Y bueno, el tema es a quién acompañan los trabajadores con su voto en definitiva, ¿no? Sutherland habla como si no fuera parte de la conducción actual, no hacen asamblea hace años, siempre ligados a los gobiernos de turno. Fiel caso de su jefe Garzón. Ese es el tema, las asambleas, además de un montón de cuestiones, ¿no? Lo que más se le cuestiona a la conducción actual es la afinidad con el gobierno. Claro. Y dentro de la diaria o del funcionamiento del gremio, es que últimamente no hay asambleas, o no las hubo. Para las importantes, antes había, en algún momento fueron caldeadas, recuerdo antes de las elecciones, las últimas que hubo, muy caldeadas. Al gobierno le encanta. encanta. Medias raras ahí, con aprietes, todo, pero ahora últimamente ni las hay, las asambleas. Ya directamente el Reynoso firma lo que quiere y a otra cosa. Sí, eso le encanta al gobierno. Claramente que sea así. En caso contrario,
a 2 años. Hace años nos planchan y utilizan de techo en las paritarias, siempre funcionales al gobierno de turno. Estuvieron y fueron parte de los 400 despidos en ICRT, dice Cristian, que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo a él también. La segunda pausa de la jornada vamos a ir y tenemos más entrevistas para la mañana, porque no somos ningunos improvisados. A propósito del Día del Orgullo, va a sonar Escape, esto es Colores. Ya nació en un cuerpo equivocado, atrapado en piel de hombre y una mente de mujer. No es normal, reaban los demonios, le robaron la sonrisa y nada. Sueño ser libre, extremo fácil explosión. Quiero ser libre y obedecer al corazón. Que no te permita amar. Viva la diversidad. Dura presión, esconde entre la burla, desde la ignorancia de un cerebro medieval. Cierto para ingerir en vida ajena. Una mierda reaccionario siempre ve la libre, sueña ser libre, extremo fácil explosión. Quiero ser libre, del todo libre y obedecer al corazón. Que no te permita amar. Viva la diversidad. Protesta revolución, protesta fraternidad. Si te vuelves a mofar de su sexualidad, ¿qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar? Si te vuelves a olvidar de la libertad, por la libertad es fundamental. La diversidad, por la libertad, por la libertad es fundamental. La diversidad, por la libertad, por la libertad es fundamental. La diversidad, por la libertad, por la libertad es fundamental. Religión que no te permita amar. Color, viva la diversidad. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Alberto Fernández definió a Massa como el futuro presidente del país. El presidente definió al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como el futuro mandatario del país. Lo hizo dirigirse a los empresarios presentes en el acto de clausura de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción en La Rural. El gobierno quiere llegar a fin de año con 150.000 viviendas entregadas.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitats, Santiago Maggiotti, aseguró este martes que el gobierno pretende llegar a diciembre de este año habiendo entregado 150.000 viviendas a familias argentinas y confirmó que las obras que están en ejecución tienen el financiamiento garantizado. Noticias al instante. Marcha y asamblea legislativa en Uruguay para recordar los 50 años del último golpe. Los 50 años del último golpe de Estado en Uruguay, que dio paso a 12 años de dictadura militar, fueron recordados este martes, por un paro parcial y una marcha de la Central Única de Trabajadores y una asamblea extraordinaria del Congreso, en la que todas las bancadas ratificaron su compromiso con la democracia. Argentinos define el liderazgo del Grupo E contra Independiente del Valle. Argentinos Juniors visitará este miércoles a Independiente del Valle de Ecuador en el partido de la sexta y última fecha que definirá el primer puesto del Grupo E de la Copa Libertadores de América. El encuentro arranca 21:30 en la altura de Quito con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports y Star Plus. Los equipos ya están clasificados en los octavos, pero el bicho, con 11 puntos, se asegurará el primer puesto si no pierde ante el conjunto ecuatoriano que lo sigue con 9. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Lo señalamos anteriormente, en el comienzo de este envío, una de las efemérides del día de la fecha tiene que ver, y no solamente como efeméride de recuerdo, sino también como parte de una lucha presente, que tiene que ver con el Día del Orgullo, y que justamente no me parece menor ni azaroso la entrevista que vamos a tener ahora, porque lo vamos a hacer con una funcionaria municipal en este caso. Está del otro lado de la línea para charlar con nosotros Delfina Brizuela, quien es directora de Política de Género de la Municipalidad de Río Gallegos. Y justamente digo, no me parece azaroso porque todas esas luchas y reivindicaciones que comenzaron o que tuvieron su punto de inflexión allá por 1969, hoy hacen que haya funcionarios, funcionarias, funcionaries, si a alguien le cabe también el lenguaje inclusivo, dentro de las esferas estatales, trabajando justamente en políticas en ese sentido. Buen día, Delfina. Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí y te agradecemos por el tiempo para charlar contigo. Buenos días a todos, a todas, y un saludo general para toda la audiencia. Hay una frase muy acuñada, muy utilizada por estos tiempos de Carlos Jáuregui, que es un histórico militante justamente en pos de los derechos del colectivo LGBT, que habla justamente del orgullo como una respuesta política ante tantísimos años de segregación, de disciplinamiento, de vergüenza
que de hecho la sociedad sentía por un colectivo que era minoritario y que siempre trataron de esconder, como decía, segregar, y que hoy, digamos, no solo encuentra su visibilidad, como lo decía, en políticas estatales, sino que incluso hasta el brandeo de las marcas, ¿no? En estos días, en estas fechas a nivel mundial, se encolumna detrás de la causa. Sí, tal cual, tal como lo decís. Tiene que ver también con aquellas conquistas y con aquellos derechos que hemos obtenido y que vamos obteniendo a lo largo de la historia, ¿no? Tiene que ver justamente con eso. Antes nos decían, ¿y por qué no se los veía antes? ¿O por qué se visibilizan mucho más ahora y salen mucho más ahora? Y bueno, porque ahora estamos más seguros, más seguras, porque tenemos ciertas leyes nacionales que respaldan a las diversidades y a las disidencias que anteriormente no existían, como es matrimonio igualitario, como es la ley de identidad de género, y estas cuestiones que durante muchísimo tiempo la sociedad nos puso en un lugar donde teníamos que estar escondida, porque estaba mal ser dentro de una familia alguien de las diversidades, de las disidencias, y hoy justamente nos podemos visibilizar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y también esto, como vos decías, que tiene que ver con voluntades políticas. Digo, porque también tiene que ver con las voluntades políticas de a dónde vamos y hasta dónde llegamos, quién nos va marcando los pasos, ¿no? A través de leyes, a través de ordenanzas y un montón de cuestiones que tienen que ver con voluntades políticas. Digo, nosotros hoy, por suerte, nosotras tenemos un intendente, como es el intendente Pablo Grasso, que viene trabajando y que ha trabajado fuerte en esta cuestión. Podemos hacer una diferencia, digo, a ver, en la gestión anterior nosotros teníamos un intendente y un presidente del Consejo Deliberante que traía al Consejo Deliberante a disertar a personas que eran de ciertas religiones para que puedan hablar en contra, difamar el odio a las diversidades y las disidencias, a unos pastores. Mientras que cuando le fuimos a reclamar, que le hemos solicitado que pida disculpas públicas, no lo quiso hacer, porque dijo que estaba de acuerdo con lo que decía, que cuando le presentamos un proyecto para poder revertir las barbaridades que hablaban adentro de ese encuentro donde estuvimos presentes y nos hemos sentido plenamente discriminados, como hacía muchos años no nos sentíamos, por el voto de todos los concejales radicales, que en ese momento eran mayoría, ese proyecto se archivó. Digo, y hoy tenemos un intendente que tiene la voluntad política, que creó el área de diversidad y disidencia, que hemos iluminado el primer monumento municipal a nivel provincial con los colores de la diversidad, que hemos realizado el primer encuentro provincial de la diversidad, el primer concurso de Drag Queen, que tiene la embajadora nacional del orgullo que soy yo, a través de todas las actividades que venimos haciendo del municipio, que tenemos un consultor inclusivo, el primero en la ciudad, el primero dentro de la provincia a nivel municipal, que trabajamos con los testeos de VIH a toda la comunidad LGBTI. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que recordar, las que tenemos que tener en cuenta, que hemos trabajado con los gremios para incorporar a personas del colectivo trans a un trabajo formal, que eso también es importante porque le hemos cambiado la vida a algunas personas que hemos podido incorporar. Digo, esto son políticas públicas, esto que tenemos que seguir trabajando, y de esto habla esta fecha, de poder recordar todo este esfuerzo que no es en vano, de que venimos haciendo y que podemos seguir construyendo juntos una sociedad más justa, más igualitaria y con menos violencia también, ¿no? Delfina, en este tiempo de campaña electoral previa a elecciones justamente donde se van a elegir las próximas autoridades, es un día también, o este día es una oportunidad sumamente especial para marcar todo esto, ¿no? Y que un montón de personas que hoy son candidatos no se olviden de todo esto cuando sean electos, porque muchos de los que están ahora como candidatos van a ser electos y van a ser funcionarios y van a tener la oportunidad o la responsabilidad de seguir con toda esta política, ¿no? Sí, a ver, la palabra diversidad, la palabra disidencia
hoy muchas veces es utilizado en los candidatos y en las candidatas porque queda bonita Claro. y porque le tiene que estar incluida en un discurso. Sí. No nos dejemos llevar por las palabras que están hechas y puede que quedan bonitas en el discurso. Vamos por los hechos. Veamos qué candidato en este tiempo que fue funcionario, funcionaria, trabajó e hizo políticas públicas para las diversidades de las disidencias. Veamos qué tenemos, qué se realizó, porque todos los que son candidatos hoy, candidatos y candidatas, son funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? O sea que han tenido responsabilidades ya. Quiere decir que tuvieron que haber trabajado en políticas públicas sobre diversidades y disidencias. O sea, no que no vengan a decir ahora qué van a hacer cuando llegue. No, ¿qué hicieron para que lo tengamos en cuenta para que esto siga? Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Claro. Delfina, Héctor te saluda, buen día. Precisamente, Buen día, Héctor. buen día, respecto a los espacios de participación que deben ser igualitarios, seguramente en las listas uno viene repasando, hay pero falta falta más espacio y también, por así decirlo, ¿qué falta también para lograr una igualdad más plena, por ejemplo, en el campo laboral? Falta que nos involucremos muchas veces, falta que nos involucremos, falta que nos capacitemos, falta que salgamos a pelear a un poquitito más esos lugares que nos faltan, ¿no? Nosotros hemos tenido aquí el año pasado el 11º Encuentro Nacional de ATA con más de 120 compañeras trans de todo el país. Y la verdad que quedaron fascinadas con todos los avances que tenemos en nuestra ciudad en cuestión de derechos, en cuestión de diversidades. Poder haber ido a cenar en la escuela de policía, donde nos recibió el jefe de policía, donde en el acto de apertura haya estado nuestro señor intendente, donde la actividad se haya realizado en la UTN. Todo esto habla de todo lo que hemos avanzado y de cuánto nos tenemos que involucrar, porque esas 120 personas que vinieron desde el colectivo trans también son personas que hoy ocupan distintos espacios en el Estado municipal, en el Estado provincial, donde muchos y muchas son funcionarios y funcionarias, ¿no? Pero esto hace que nos tengamos que involucrar para llegar. No nos podemos quedar en la casa sentados esperando que nos vengan a golpear la puerta y decirte tenés esto, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que involucrarnos, tenemos que celebrar lo que ya tenemos y tenemos que luchar y gritar por aquello que aún nos falta. Delfina, dos cuestiones que tienen que ver con la política en sí. Y una tiene una a nivel nacional y otra a nivel provincial. Hay espacios, particularmente el de Javier Milei, y vemos, hay mucha derecha hoy proponiéndose como gobierno, que se manifiestan en contra de la educación sexual integral, tomando lo que vos decías anteriormente de Consejo Deliberante también, que hablan de ideología de género, es decir, que lo que vos hacés y por lo que militás es una cuestión ideológica y no una cuestión humana, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo. La ESI por un lado y su eventual eliminación, ¿qué implicancia tendría teniendo en cuenta que vos también sos docente? Y a su vez preguntarte a nivel provincial qué nivel de trascendencia o de importancia le das vos a la creación del Ministerio de la Igualdad y la Integración que ha hecho esta actual gestión de gobierno. Sí, primero sobre la ideología de género y sobre algunos candidatos nacionales y provinciales que apoyan a estos candidatos. Primero, Milei, sabemos que lo que habla y lo que dice es muy de derecha y que es una persona totalmente antiderechos, ¿no? Porque no puede cuestionar los derechos de las personas de las diversidades. Los derechos humanos son para todos y todas las personas. No va ni por color de las personas, va hacia todos los derechos humanos. Entonces, que nos plantee estas cosas y estamos dando voz a alguien que viene a hablar en contra de todo, ¿no? Tenemos una candidata como es Patricia Bullrich, candidata a presidenta, que presentó a nivel nacional, cuando era ministra de Seguridad, un protocolo de actuación de detención al colectivo LGBTI, donde estaba incorporada nuevamente la palabra tortura. Y la tenemos como candidata hoy a ser presidenta. Digo, estas cuestiones no pueden seguir sucediendo.
Digo, ¿cuánto le ha costado al colectivo LGBTI salir? ¿Cuánto le ha costado a la nación poder reconocer tantas víctimas a través de estos años oscuros que hemos tenido en nuestro país, y que ella incorpore en un protocolo que se pueda hacer torturas leves? ¿Quién dice qué es tan leve y qué tan no las torturas para el colectivo trans? Entonces, estas cuestiones que las tenemos que salir a hablar y que las tenemos que salir a decir, porque si no nos mienten con un montón de propagandas, y mucha gente que por ahí no sabe el más allá, se dejan llevar por estas cuestiones, ¿no? Vamos, como digo, vamos a ver al político, vamos a ver a la política, al candidato y a la candidata, que qué ha hecho mientras estuvo, para ver cuáles son y a dónde debemos depositar el voto. Y sobre el Ministerio de Igualdad que dijiste, la provincia, creo que es un avance total poder tener un ministerio, poder tener un organismo en donde se pueda trabajar políticas públicas que tengan que ver con las diversidades, con las disidencias, y también poder trabajar las no violencias, así tengamos una sociedad más justa, más equitativa e igualitaria, ¿no? Así que eso también hay que celebrarlo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Correlacionado con eso, profesora, ¿hoy va a participar del acto aniversario de la creación de dicho ministerio? Sí, hoy vamos a estar participando también en el acto del ministerio en Casa de Gobierno, así que sí, vamos a estar participando también hoy día. ¿Hay alguna actividad oficial desde el municipio, desde la dirección que usted comanda? Actividades vamos a tener el día sábado, sábado primero a las 18 horas en el Teatro Municipal, que va a ser un encuentro en donde vamos a hablar de aquellas herramientas necesarias y primarias que debe tener las personas para poder llevar adelante cuando se desarrollen algunos tipos de violencia, tipos de crisis, hablar de toda esta temática que muchas veces no se habla y que tiene una relación total también con las diversidades y las disidencias. Bueno, ha sido una interesante charla, profesora Brizuela. Le agradecemos mucho por habernos atendido y por hablar justamente en este día que tiene total sentido y total sustento poder traer estas temáticas a la mesa y ponerlas en discusión y visibilizarlas una vez más. Muchísimas gracias a ustedes, y también digo, porque también los medios de comunicación también son quien hace que se conozcan todas las realidades, que se conozca y se visibilice también todo el trabajo que tiene que ver las diversidades y disidencias, porque si no, como digo, nos quedamos enganchados en aquellos que hacen Twitter, que hacen videitos y no sabemos el más allá, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. Delfina Brizuela, directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos, con quien charlábamos justamente a propósito de este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT y Q+, es un colectivo que engloba, digamos, a varias minorías a su vez, y que en este caso, en el caso de nuestra ciudad, tiene un reflejo en lo político, en la política pública, digo, con justamente esta funcionaria municipal, también a través de la provincia en el Ministerio de la Igualdad. Hace poco en este sentido, y es parte de la lucha que también desarrolla el sindicato judicial, por ejemplo, por la solicitud permanente del cupo laboral trans, la mesa independiente de mujeres, la mesa feminista independiente, perdón, me voy a corregir. También es un espacio que no solamente que acompaña mucho, sino que además de su militancia permanente, acompaña en muchos casos particulares, en situaciones complejas, y hay que mencionarlo también, bien vale la pena. 11 de la mañana, 5 minutos. Lo veo como muy metido a Fernando Tornu, que es lo que estaba observando. Está chequeando. No, estaba con algunas cuestiones del diario. Lo que sí me quedo con esto último que dice, que es un poco y lamentablemente lo que hasta ahora va marcando la campaña, que es la fotito y la imagen en redes, digamos. Muchachos, hay que empezar a hablar un poco más de contenido, de ideas, de proyectos, porque hasta ahora parece que con la carita alcanza, o con tener redes son más o menos seguidores, ¿no? Porque bien lo dice Delfina, te parece que ahora todo es Twitter o Facebook o Instagram, sacate la fotito y el día de... Pero nadie tiene una idea, parece. Yo, de todos los que hablan hasta ahora, todos, no hay un proyecto o una idea que diga, bueno, mirá, este es lo que se me ocurrió, o lo que está pensando.
hasta ahora todo parece que con el nombre o el espacio o lo que sea alcanza. O el color. O el color. Así que la gente igual, espero que vaya siendo consciente de eso, que le pida cuando los visiten, ¿no? Porque después van a empezar las recorridas y Sí. toda la cuestión, que pregunten y que pidan. Nosotros igual cuando vengan ahora, si es que quieren venir, si quieren salir, cuando quieran, vamos a empezar a hacer preguntas más concretas, a ver qué ideas o proyectos tienen, ¿no? Claro. Que no sea con el... Ya no vamos a hablar de nombres. No, porque el otro hizo esto mal o eso otro, siempre cuestionando, pero la cuestión de ahora en más pasa por presentar ideas y proyectos. Si no, con lo demás no alcanza. Exactamente, lo necesitamos también porque necesitamos salidas a esta situación que nos atraviesa a todos. Tenemos 10 entradas, 5 pares para el Gallegos Come, séptima edición, que se va a desarrollar a partir de este viernes en el Atlético Boxing Club en Provincias Unidas 106. Así que esténse atentos porque la vamos a poner en juego, para que vayan a llevar a su novia, novio, pareja, amante no, porque si van con su amante a un lugar público capaz que quedan Pero en es Orsay, nada. pero bueno. Su media naranja. Sí. Bueno, en estos días así está para tener a alguien. Sí, para salir a comer. A quien invitarle así, tortas fritas. Claro. Y bueno, salir a después la comer. llevas o lo llevas al Gallego. Pero vos sabés que está bastante, no sé si decir de moda, pero evidentemente era una necesidad de mucha gente, de tener estos espacios de ir a comer algo, tomar algo, ¿sí? Que no sea un restaurante que te cobre 20.000 Claro. pesos, ¿no? Es que hay varias propuestas ahora Claro. distintas. Antes tenías que ir al restaurante. Claro, ahora está el FEPCA, algunas ferias, esto, Sí. donde uno va y puede comer dinero y tomarse una cervecita, comerse Claro. algo. O ponele, vos que, bueno, tus pibes todavía son chiquitos, pero me imagino a alguien que tiene unos pibes un poquito más grandes, que ir a sentarte a un restaurante es todo un tema. Además que a mucha gente que tiene hijos no le gusta mucho porque por ahí viste que el nene llora o quiere Sí. hacer algo y se siente incómodo Sí, es o cierto, siente que incomoda al resto. Y este tipo de espacio como ya es otra la dinámica Más informal. y es capaz un poco más barato incluso porque no te También. tenés que sentar, no tenés que pagar el cubierto, el mozo, la propina, etcétera, etcétera. Es que yo Así que nunca está lo bueno. pago. Y no, bueno. A mí siempre me invitan. Bueno. No, aparte me dijeron que de propina no dejaban un mango No, tampoco, nada, nada. nada. ¿Por qué le tengo que dejar? Para eso tienen un sueldo. dijo. Hay lugares donde te lo cobran ya la propina. Sí, claro, viene Sí, el sí. servicio de mesa, digamos. Ayer escuchaba que, por ejemplo, contaba un influencer en España, los mozos como que te atienden si quieren. Es como que no, y no hay propina, como que no sé. Algunos acá también. Así, ¿no? No sé, yo hace tanto que no salgo a comer, así que si me querés invitar, Brian, hacemos una cena a la luz de. Se acepta la las invitación. velas. Claro, exactamente. Eso sí, yo no tengo un mango. No, claro, si me va a invitar, invítame bien. Claro. Invítame con todas las A mí me de- gusta ir a comer a lugares así de comida gourmet. Sí, pretencioso. Sí. Son detallitos. Sí, hijo. Si te he visto comiendo allá con los camioneros. Asadito, Sí, corderito. papá, me extraña. Este, en todos ahí lados. ya comentario en la calle, diría, me di cuenta en la calle. sí, popular. Y acá el señor con cacho Sí. son como ácidos, donde caen, Donde caen, comen, comen. hacen notas, siempre, obviamente que pagan, pero Ah. van a la feria y testean donde Ah, vayan. vale, Y estamos bueno, de tester igual. Como debe ser. Si pudiera conseguir un Crítico canje, culinario. sería ideal. Como Homero, ¿viste? Claro, bueno, hay que hacerlo, pero no hay una Chingüengüencha. reseña. Pero somos como 6, así que Claro. los podemos llegar a fundir a los restaurantes. Si no nos invitan, bueno, los criticamos mal. Sonará Dame, porque hoy es el cumpleaños de quién? Elmer Figueroa Arce. No me digas de A ver. Cheyenne. Sí, exactamente. Se lo dije así, Cheyenne. 55 años cumple Chayanne. Elmer que Arce. tiene, su nombre artístico es mucho más lindo que el. O sea, Pero si vos usted lo decís dijo- Chayanne, te imaginás un potrazo. Claro. Decís Elmer y te imaginás un. Claro, un chabón. No, hombre, laburando, sí. laburante. Pero usted dijo Elmer Figueroa Arce. Exacto. Porque queda mal decir Elmer Arce. Sí, sí, sí. Me acordaba de los Simpsons, porque el nombre de Elmer da para... Ay, cara, Conozco varias gente admiradora del cantante puertorriqueño, ¿no? Puertorriqueño. Del boricua. Mira, si yo No las no voy me a quemar equivoco- a la gente conocida, pero que incluso han ido a ver recitales. ¿Verdad? Si vos no te equivocás. Sí. No sé si era él o otro que hace poco contó que no la estaba pasando bien.
Sí, no, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Alejandro Que loco, Sanz la pasó, estuvo estaba con- pasando mal. Está con problemas de salud mental, sí. Todos los días como da hay como un parte de cómo se siente, cómo se va sintiendo. Pero viste, a todo el mundo le afecta. Bueno, Tini el otro día también se presentó en España y Ataque de pánico. lloró y dijo que Sí. estuvo con ataques de pánico. No está exento nadie. Quizá estas personas tengan la posibilidad, que es de lo que hablamos nosotros, la igualdad de oportunidades, de atenderse, de Atenderse. pagar un psicólogo, de realizar un tratamiento. Claro. Y ahí reside la diferencia, ¿no? Suena Dame entonces de Elmer junto a Jennifer López. Baby, me atrapas, me enloqueces, con tu cuerpo me tienes, justo en el punto que quieres, donde el alma se pierde. Dime lo que piensas, me estoy dando cuenta. Eso que estás provocando, sé muy bien lo que estás pensando. Sé que yo estoy sintiendo, me vuelvo loco con tu buen movimiento. Como quisiera con mis labios tocarte, acariciarte, seducirte y amarte. Oh baby, dame, quiero sentir. Dame todo de ti. Quiero perder tu pasión y tu deseo. Dame, quiero sentir. Dame todo de ti. Quiero perderme tu pasión y tu deseo. Me llamas, me dices que me quieres y que me das la vida solo por tenerme. Te pido un poco más de tu tiempo. No me ves que estoy muriendo solo por un beso. Es urgente tenerte en mis brazos. Sin mí me voy hundiendo despacio. Que yo estoy sintiendo, me vuelvo loco con tu cruel movimiento. Como quisiera con mis labios tocarte, acariciarte, seducirte y amarte. Oh baby, Dame, quiero sentir. dame todo de ti. Quiero perderme tu pasión y tu deseo. Dame, quiero sentir. Dame todo de ti. Quiero perderme tu pasión y tu deseo. Dame, que quiero todo. Dame todo de ti. Quiero perderme tu pasión y tu deseo. Dame, quiero sentir. Tu pasión y tu deseo. ¿Qué más da? No es para siempre lo que sientes. No sé, solo al mirarte así, solo amarte así. Pídeme aquello que quieras, cuando quieras. Si no es amor, basta con tu pasión.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Capitanich negó haberse comunicado con Emerenciano Sena en medio de la investigación del caso Cecilia. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, negó haberse comunicado con el dirigente social detenido Emerenciano Sena en el marco de la investigación por el presunto femicidio de la joven Cecilia Strisowski. Es falso, de falsedad absoluta, subrayó el mandatario provincial, que también reclamó: les pido que lo inventen. Esa versión sobre una comunicación entre Capitanich y Sena no había sido descartada por el fiscal del caso. Dictan la excarcelación extraordinaria de Elegante, pero sigue detenido. La justicia determinó la excarcelación extraordinaria del cantante de cumbia, conocido como Elegante, en la causa por amenazas y privación ilegítima de la libertad, aunque seguirá detenido al menos por las próximas 48 horas. La medida fue tomada por el juez de garantías, Gabriel Castro, a pedido de la defensa del artista, pero el beneficio contempla la posibilidad que tanto la Fiscalía como el particular damnificado la apelen, ya que tienen 48 horas para hacerlo. Noticias al instante. Los surcoreanos rejuvenecen 1 o 2 años tras cambiar su sistema para contar la edad. Los ciudadanos de Corea del Sur se volvieron oficialmente 1 o 2 años más jóvenes este miércoles. Claro, en los papeles, cuando entraron en vigor nuevas leyes que obligan a utilizar únicamente el método internacional de cómputo de edad en sustitución del tradicional del país. Según el sistema de edad más utilizado en la vida cotidiana de los surcoreanos, se considera que una persona tiene 1 año al nacer y se le añade 1 año cada 1 de enero. Básquetbol. Argentina superó a Corea del Sur y accede a octavos del Mundial U19. El seleccionado argentino masculino sub-19 de básquetbol derrotó este martes a su par de Corea del Sur 88-76. Resultado que le permitió acceder a octavos de final del Mundial de la categoría, que se desarrolla en la ciudad de Debrecen, Hungría. El equipo dirigido por el técnico bahiense Mauro Pola logró de este modo su primer éxito en el certamen ecuménico y disputará este miércoles la siguiente instancia ante el segundo del grupo C. Argentina había finalizado en la 3ª posición en la zona D. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar.
Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEP para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la Tengo el audio de Silvina Luna, avísalo a los pibes. Centro 2014 @gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Insistes, que tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer la historia de Beto, el periodista que lucha contra el mal organizado. Y que baila música disco. Beto. Saludos para Beto, un abrazo grande. Conocí su grabador. Lo quería, compadre. Ya no sé por qué generamos esto, porque suena la música y los muchachos estaban riendo pensando en Beto. Nos acordamos de Beto, Pero bueno, le mandamos un abrazo, porque después se enoja, dice que lo Claro, no te bulineamos y demás. Pero no, no es así. Nos reímos con usted, no de usted. Para nada. Che, mañana con niebla, con neblina en realidad, en Río Gallegos. Cari realizó un móvil ahí que lo podés chequear en nuestra
redes sociales donde se ve que está la visibilidad reducida justamente por neblina. Al menos por el momento es neblina. Nos explicó Beto que cuando se hace más densa y ya no ves la punta de tu nariz, es niebla. Pero por el momento... Ah, bueno, pero ya, ¿qué sería demasiado eso? No, yo por lo que veo en el vivo de Cari es neblina, porque se ve a 250 metros, dijo que era, si ves a 250 metros es neblina, si no ves... Por eso, niebla no hubo nunca acá. Niebla hubo, sí, el domingo, el domingo. Pero Domingo yo no se veía. yo jugué a esa hora. Nosotros nos tocó jugar la semi de la Liga de los Barrios Sí. a las 3 de la tarde. Hasta las 3 había un sol tremendo. Sí. De las 3 a las 7, una niebla tremenda. Pero yo veía de un lado al otro de la cancha. O sea que Bueno, pero a eso de las 6:30, 7 de la tarde se empezó a cerrar y no se veía lejos. Yo no veía más de una cuadra. Yo salí, di una vuelta, fui a comprar y no se veía. depende de las luces. Claro, exactamente. Pero tiene que ver justamente la diferencia es con la densidad de la neblina o niebla en este caso. Hoy hay neblina. Ahora después la vamos a citar también porque nos trae un par de tips respecto de las elecciones que se aproximan. Hay mucha gente que no sabe si vota, dónde vota, cuándo vota. Bueno, votamos todo el mismo Bueno, día. la Secretaría Electoral, hace unos días atrás, voy a buscar la nota, aclaró que los habitantes de Río Gallegos y de Caleta Olivia tienen que chequear su lugar de votación, porque puede no ser el mismo de siempre. Exacto. Porque hubo cambios en el mapa electoral, específicamente en Caleta y Gallegos. Así que son las dos ciudades donde le piden a la gente que chequee, que no se confíen que es el mismo de las elecciones pasadas. No me acuerdo dónde fue la última vez, dónde voté la última vez. Ahí está la página, ¿no? Repitámosle a la audiencia. La Exactamente. página. Justicia electoral. Ahora lo vamos a chequear con el vivo de Cari en un ratito nada más. A través del móvil de Nuevo Día se acercó justamente hasta la Secretaría Electoral. Está abierta desde las 8 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde. Pero antes vamos a retomar algo que tocábamos en el pase y que es sensible, que de alguna manera genera impacto, ¿no? Por ver y por haber conocido también la trayectoria, si se quiere, de Silvina Luna, que hoy está en una situación crítica de salud, de hecho está en un coma inducido, pero antes de ser anestesiada justamente, se grabó con el celular, dijo unas palabras y se expresó justamente en torno de lo que le está sucediendo a esta modelo, actriz, conductora de televisión que hoy atraviesa seguramente su peor momento de salud en lo que va de su joven vida. La escuchamos. A Silvina Luna. Hola, amigos. Bueno, miren dónde estoy. Estoy acá en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Hace del jueves que estoy internada. Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son 2, así que lo estoy probando ahora voy a sacar esto porque me lo ponen para empezar la diálisis, después me olvido de sacármelo. Y que les contaba que los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto, así que contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y ir camino al trasplante. Así que quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que me preguntan, los que envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí con fuerza, a no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar. Ahí, esa era Silvina Luna la que escuchaban, la pueden ver también a través de nuestra transmisión, estamos en YouTube en vivo. Esto sucedió antes de que fuera adormecida, anestesiada, está en un coma inducido, atravesando un momento muy crítico de salud y esperando que pueda
En principio esta micobacteria que se le presentó, poder erradicarla de su cuerpo para también después someterla a un trasplante de riñones, que es lo que justamente necesita para poder reencauzar sobre todo su calidad de vida que está visiblemente deteriorada a raíz de una cirugía plástica a la que se sometió con el doctor Aníbal Lotoki, persona que ha sido denunciada por varias mujeres, sobre todo que se sometieron a sus tratamientos de cirugía estética por mala praxis, pero a pesar de lo cual él continúa ejerciendo la medicina de manera profesional sin digamos, ningún señalamiento. Sí. Las últimas informaciones las brindó el doctor Guillermo Capulla y dijo que está muy débil Silvina Luna. Dijo, intentaron extubarla, pero ella está muy débil. Y dijo que están en cuidados intensivos en el hospital italiano a la espera de un trasplante de riñón. El italiano en Rosario, ¿no? Claro. El doctor Capulla es urólogo y cirujano. Y dijo que Silvina tendría una nueva bacteria alojada en el pulmón. Así que, bueno, dijo que está muy pero muy complicada. Así que hay cadena de oración por ella, hay muchos famosos que se van sumando y están rezando, básicamente, para que ella pueda salir de esta situación. Y ella en algún momento habló y dijo que cayó en lo que lo que hablaba Julián con los chicos en el pase, lo que hablábamos y contaba Julián, que cayó, dijo ella, en la moda. Y que todo esto fue por tener mejores lolas, mejor cola, digamos, que dijo que estaba muy de moda en algún momento. Y que bueno, que ella cayó en eso. Dijo, yo no sé hasta qué punto mi caso ayuda a otras personas, porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar y que no hay conciencia mayor de dejar de operarse o de ir a ese lugar. Habló también hablando del lugar donde ella se operó, ¿no? Así que dijo, esa persona, por el doctor Lotoki, sigue operando, sigue yendo al mismo consultorio, le siguen pagando fortunas. La justicia no le ha quitado la licencia para operar todavía. Eso no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que estando condenado, y esto es verdad, no le saquen la licencia? En cualquier lugar del mundo te la quitan. En este país parece que la mala praxis y poder dañar a alguien a este nivel de salud es un chiste. Es más, el Lotoki se dio el tupé de denunciar y demandar ante la justicia a gente que lo había denunciado por supuestas malas praxis. Claro. Sí. Dijo también que el doctor Lotoki nunca fue capaz de pedirle perdón. Mirá vos. Bueno, trayéndolo acá, había uno que tenía un sanatorio que era más famoso por mandar gente para arriba que por sacar la sana de la zona de operación. Después dejó a todos los trabajadores que explotaba en banda. Estoy hablando de Fiorina, de Sanatorio San José, o la clínica. Hay un fragmento de una nota que les dio a Nelson Castro desde el lugar donde está operada, que si quieren lo compartimos, son 3 minutos. Dale. Y dice varias cosas de las que les estoy contando, ¿no? Que el doctor nunca le pidió perdón, que no puede creer que estando condenado no le saquen la licencia. Así que le voy a pasar esto a Brian para ver si por favor, lo podemos compartir. A mí también, se lo pasé al grupo de Facebook porque está el link de la nota y adentro está el video donde habla. Es un recorte de 3 minutos de una entrevista con Nelson Castro al aire de TN, donde contó que este cirujano ni siquiera fue capaz de pedirle perdón aunque ya le arruinó la vida, ¿no? Dijo que el lunes, miércoles y viernes tiene que hacer diálisis 4 horas, que después termina, como decía Héctor, muy cansada, con mucho dolor de cuerpo, en el ciático, en las piernas, que llega a la casa y lo único que puede y quiere hacer es dormir. Realmente es una terrible pesadilla por lo que está pasando esta mujer. Y que después, los días que les quedan en la semana, tiene que recuperarse de la diálisis. Claro. O sea que casi que no vive, o sea, normalmente. Es un círculo vicioso que no puedo parar. Así que ahí, Brian, cuando nos dé el ok, vamos a escuchar este fragmento. El primero, sí. Sí, lo
tenemos Silvina Luna con Nelson Castro, entonces... No, perdón, el último, Brian. El último que dice 3:18, que dura 3 minutos y 18. Ahí cuenta esto. Esta nota la revisó justamente en el aire de Canal Todo Noticias. Solo quiero dormir, dijo, le confesó justamente Silvina Luna al periodista, presentador de Canal de Noticias Nacional. Quería responder dos cosas con respecto a esto. Por un lado, nunca me pidió disculpas, al contrario, yo le dije en un momento si él quería pedirme disculpas y me dijo que no. Y por otro lado, el hecho de que puedo decir, bueno, ojalá que tu caso ayude a otras personas, pero yo no sé hasta qué punto realmente puedo ayudar a otras personas, porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar, que no hay una conciencia, viste, mayor de poder dejar de operarse, de poder ir a ese lugar, por lo que me cuentan, ¿no? Esa persona sigue operando, sigue yendo al mismo consultorio, siguen pagando fortunas, la justicia no le ha quitado la licencia de conducir, perdón, no le ha quitado la licencia para operar todavía. Eso no lo puedo creer. Ustedes que saben más que yo con todo este tema legislativo. Claro. ¿Cómo puede ser que está condenado y que no y que realmente no le saque la licencia para conducir? Perdón, es muy tarde para mí. Para operar. ¿Cómo puede ser? En cualquier parte del mundo se la quitan. A cualquier parte del mundo pisa a alguien y le quitan esa licencia para lo que sea. Y en este país pareciera que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel salud es un chiste. Sí, Silvina, Rodrigo te saluda. Yo lo que te quería preguntar es, conociendo lo que te pasó a vos y de lo que le pasaron también a Gabriela Trenchi, a Pamela Sosa, bueno, incluso a Zárate ahora, y esto es una opinión personal, la condena de 4 años parece poco, y sumado a que no está inhabilitado, esto lo digo yo, digamos, me hago cargo yo, porque de hecho me acuerdo haber cubierto el juicio y no me acuerdo, en un momento determinado creo que hasta el fiscal dijo que algunas de las chicas perdieron la posibilidad incluso o les arrebató lo toque y la posibilidad de ser madres. Esto en concreto, digamos, ¿a vos te parece que está bien esos 4 años? ¿Te parece que debería ser más? No, a mí me parece que es muy poco. Lo que pasa es que dentro de la Argentina, cuando hablamos de mala praxis, es muy difícil comprobarlo. Es más, yo tengo un hecho con mi madre cuando era chica, de mala praxis, la cual nunca se pudo sostener, y tengo esa experiencia encima. Entonces digo, con lo poco que se puede comprobar la mala praxis en la Argentina, 4 años, digo, bueno, algo es algo, pero no quiere decir que yo me quede contenta con esa situación y con ese número después de que una de las personas las cuales no puede ser madre estoy yo después de todo esto. Silvina, acá está Gabriela Trenchi también, que también va a dar su testimonio de esto y por supuesto te está escuchando con mucha emoción y demás, y por eso digo la importancia de tu valentía como personalidad pública, ¿no? Porque esto siempre ayuda a visibilizar mucho más estas cosas que... Bueno, hasta ahí este fragmento, ¿no? Donde ella habla de que nunca le pidió perdón, que ella le dijo, no quiere pedir perdón, no me interesa. Y esta condena de 4 años, pero el tipo está libre y operando. Sí. Increíble. Impresionante, sí. Increíble. Esto de verdad que solamente pasa en este país. Sí, porque además condenado. Claro. Reiteremos, condenado. Igual fue encontrado hay que ver culpable. el detalle, porque como la condena no inmediatamente le obliga a quitarle la licencia, digamos, ¿no? Lo condenaron, pero no lo prohibieron, digamos, como profesional. Y sigue operando. Un Aparentemente caso habrá que testigo. esperar que a Silvina Luna le pase algo para que la justicia o la política o todo el mundo tome carta en el asunto, pero... Claro, porque ella es el caso conocido de esto, pero hay, como vino decía el periodista, hay varias más víctimas de Lotoki. Y hay varias más. Y Bueno, muchísimas más Virginia víctimas Gallardo, que sí, ¿se acuerdan ustedes? y hay de la muchísimas pareja de Gallardo? más víctimas en el país y en el mundo de esta situación. 11 de la mañana, 40 minutos. Última pausa, después tenemos una charla con gente del municipio a propósito de
el Festival del Frío que se viene, que comenzará con la pista de hielo, en la que lo veremos Beto al son de la música que estábamos escuchando anteriormente, con un traje blanco, con patas de elefante, pero con patines, en ese caso. Y sin grabador, Exactamente. con la bandolera y sin el grabador. No, claro, en ese caso será bailando música disco. Claudia igual, Claudia también estará acompañándolo, con un traje a lunares, a lunares, sí, rojo con blanco, una vincha. tal cual, y sus lentes característicos. Pausa, música, y venimos con el cierre casi de Rival. Si te llevo de favor, me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Apretado, microdancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing, si de onda te acompaño a salir esta vez, no me vas a dar vergüenza. Apretado, microdancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing, apretado, microdancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado. Haciendo lo que más me gusta, 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 haciendo lo que más. Oh 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 oh. No esperes nada de mí, no esperes nada. Apretado, microdancing. Apretado, microdancing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEP para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. Soben Río Gallegos, somos todos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos, además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar.
¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Massa, hay que generar los dólares necesarios para pagarle al fondo y no volver nunca más. El ministro de Economía declaró que una obsesión que debe tener el próximo presidente, sea quien sea, es la de consolidar el programa exportador para generar todos los dólares necesarios para pagarle al Fondo Monetario Internacional y no volver nunca más al organismo. Un policía asesinó a su expareja y a su excuñada e hirió a un hombre en La Plata. Una mujer y su hermana fueron asesinadas a balazos por un policía bonaerense, expareja de una de ellas, quien también hirió de gravedad al esposo de una de las víctimas, en una vivienda de la localidad bonaerense de Arturo Seguí, partido de La Plata. El policía bonaerense fue identificado como Nazareno Sebastián Miño, de 38 años. Noticias al instante. El gobierno francés llama a la calma tras una madrugada de disturbios en París. Las autoridades pidieron tranquilidad y prometieron total transparencia después de las manifestaciones que se desataron en los suburbios de la capital francesa por el asesinato de un joven a manos de la policía. Hay amplio repudio a la violencia policial. Un video que circuló en redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por la agencia de noticias AFP muestra como uno de los dos agentes lo retiene a punta de pistola y le dispara a quemarropa cuando acelera. En la grabación se escucha: vas a recibir una bala en la cabeza, aunque no queda claro quién lo dice. Los manifestantes levantaron barricadas, lanzaron fuegos artificiales contra una comisaría, prendieron fuego sobre una vía férrea y quemaron automóviles y contenedores de basura. River venció a The Strongest y se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. En un trabajado triunfo frente a The Strongest de Bolivia, 2-0, en un aceptable encuentro disputado en el Estadio Monumental, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América en el marco de la sexta jornada del grupo D. El mediocampista Rodrigo Aliendro a los 13 minutos del primer tiempo y Miguel Borja a los 45 del complemento fueron los autores de los tantos que le dieron el triunfo al equipo dirigido por Martín de Michelis. Con este resultado y la igualdad de Fluminense ante el Sporting Cristal, le permitió al equipo acceder a la siguiente fase, pero como segundo de grupo, ya que los de Brasil quedaron en la primera colocación por diferencia de gol tras ostentar 10 unidades al igual que los de Núñez. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Esto es Arriba al Día, 4 minutos para las 12 del mediodía en esta jornada fiera en la ciudad de Río Gallegos, gris aún, lluvioso. Y te contábamos que Karina Taberne está en la calle y se acercó hasta la justicia electoral para contarnos un poco más en detalle qué es lo que tenés que saber a la hora de votar o de pretender hacerlo en los próximos comicios. Los primeros serán el 13 de agosto. Después tendremos en octubre y eventualmente balotage también. Llegaremos allá cerca de diciembre, todavía con las urnas en la cabeza. Pero para toda esta situación hay obviamente un orden que se establece, un padrón, lugares de votación, etcétera. Y allí Karina Taberne, nuestra compañera, nos cuenta un poco de los pormenores de cara al próximo 13 de agosto. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí, móvil en Arriba el Día. A los seguidores de Nuevo Día los saludamos. Estamos en la esquina de la calle España y Pellegrini. En esta esquina donde estamos ubicados en este momento funciona la Secretaría Electoral, que depende del Juzgado Federal de la ciudad de Río Gallegos. ¿Por qué vinimos hasta aquí? Vinimos a consultar diversas cuestiones que hacen a todo el operativo y a la logística que se despliega cada año en vísperas o en días previos a lo que es un comicio. Lo que nos informaban es que la doctora Montserrat Campos Álvarez se encuentra fuera de la ciudad atendiendo también compromisos que tienen que ver con el próximo proceso electoral. Pero de todos modos queríamos compartir con ustedes información que puede ser útil respecto fundamentalmente a las consultas que se hacen por el padrón que se va a utilizar para las próximas elecciones. Hay que tener en cuenta que estas consultas del padrón van a estar disponibles a partir del día 14 de julio de este año, dentro de unos pocos días nada más. Si lo quieren hacer a través de internet, lo podrán hacer, reitero, a partir del próximo 14 de julio en la página web www.padron.gov.ar o acercándose aquí a la Secretaría Electoral que funciona en la calle Pellegrini 106, Pellegrini, esquina España. Además de ello, para realizar reclamos en caso de detectarlos en los padrones, podrán hacer cualquier tipo de reclamos. Hay un correo electrónico, es un tanto complicado porque el mismo es jfriogallegos.cselec-reclamos@pjn.gov.ar. Así que lo más simple y sencillo es, si ustedes a partir del 14 de julio detectan que no están en el padrón o bien que están en el mismo pero con algún error, lo que pueden realizar es acercarse aquí directamente al edificio de la Secretaría Electoral, Pellegrini 106 de Río Gallegos, de lunes a viernes de 8 a 13:30 horas, y aquí van a poder realizar cualquier tipo de reclamo respecto del padrón que se va a utilizar para
las próximas elecciones, sea que detecten algún error en cuanto a sus datos o que directamente no figuren en el mismo. Cualquier inconveniente de este tipo, dirigirse a este lugar en el que estamos ubicados en este momento con el móvil de Nuevo Día. Secretaría Electoral, Pellegrini, esquina España de Río Gallegos, Pellegrini 106, que atiende de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 13:30 horas, para tenerlo en cuenta. Si pasaba Cari, no me pidas el mail. No, Claramente el encargado del correo no quiere laburar. Digo, puso el correo más difícil del mundo para que nadie escriba. Es más fácil arrancar caminando del barrio René Favaloro hasta ahí, hasta España y Alberdi y preguntar ahí. Sí, le dijeron, a vos te toca contestar correo. Ah, sí, déjame que yo lo armo. Just.cselect.pnj No me escribas nunca, 317xbw. ¿Cómo se llama esto? Facilitándole las cosas. Claro. Así que le agradecemos a Cari que sí, ella sí nos facilitó la tarea en este momento de la mañana, con esta data. A partir del 14 Nos manda de el julio. correo, mirá, para repetirlo. Es increíble, pero increíble. ¿Cómo es? JF, Río Gallegos, punto Ceselec, pero es SECELEC, guión reclamos, @pjn.gov.ar. No, el correo más difícil del mundo. Dejá, nomás pago los 50 pesos de multa por no votar y listo. Dejá, maestro, mejor, Claro. mejor voy caminando. Chabón, para eso pasame el correo electrónico de Prigozhin, ¿cómo es que se llama el grupo ruso. Wagner? Sí, sí. Más fácil escribirle a Putin un correo. Claro. Pero bueno, está la posibilidad. Si te acordás del mail, de última Igual, lo estaremos reflejando Sí, en la lo web. vamos a obviamente. publicar con un acceso, con un link ahí, para así facilitarlo un poco a la gente, porque el que lo hizo de verdad que parece a propósito. De última, mándenos el mail a nosotros y le hacemos el trámite, le averiguamos. Le vamos a cobrar una módica suma, obviamente. Gestoría, pero mínima apenas. ¿Qué novedades de última hora antes de ir despidiéndonos? Yo arranco con una que tiene que ver con justicia, con empresarios santacruceños. Rechazaron el recurso de Lázaro Báez y otros condenados para llegar a la Corte Suprema. La Cámara de Casación Penal Federal rechazó por inadmisibles los recursos presentados por Lázaro Báez y otros condenados, como El Rossi, Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, que están entre los 12 condenados, 13 en realidad, contándolo a Lázaro Báez. Los cuestionamientos efectuados por las partes recurrentes remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho, que resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad, dice el escrito con el que concluyen Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, los camaristas, el rechazo justamente al pedido de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Igual no les convenía, si le iban a ratificar la condena, entendiendo cómo está compuesta la Corte Suprema. Aquí recordamos que fueron juzgados y condenados el 4 de abril de 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires por lavado de activos agravados que tenían que ver con la empresa Austral Construcciones. Así que la Corte Suprema no intervendrá y se mantiene la condena para Báez y sus demás, ¿cómo sería en este caso? Secuaces. 4 años y 6 meses, 6 años y 6 meses también la condena para Báez, para su hijo Martín, y 6 años de cárcel para Pérez Gadín y Chueco, por ejemplo, entre algunos. Bueno, yo tengo 3 cortitas para A ver. comentar. Una que es acá provincial, y es tremenda, es una tragedia, porque encontraron, resulta, fue así, una mujer amiga de otra, típico de mujer, esto es más costumbre de mujeres que de hombres, digo yo, de juntarse a la tarde, tomar unos mates, charlar, y bueno, estas eran 2 amigas que lo hacían asiduamente aparentemente. Entonces de repente una le escribió a la otra no le contestaba, no era normal. Algo está pasando, dijo, entonces bueno, arrancó
una mujer a la casa de la otra, donde alquilaba, y cuando llegó la encontró muerta. La mujer fallecida alquilaba en un departamento, aparentemente había pérdida de gas y la mujer murió por inhalación de monóxido de carbono. ¿En dónde fue esto? En Caleta Olivia. Entonces, por un lado contar la noticia en sí, mujer de 40 años, muy jovencita, que terminó perdiendo la vida, por el, como le dicen, el asesino silencioso del monóxido de carbono. Tal cual. Y después se están alertando a, en tiempos de invierno sobre todo, revisar los calefactores, revisar las hornallas, lo que siempre decimos, ¿no? Es tiempo de limpieza para evitar cualquier tipo de problemas. Después, una nacional que seguramente le va a llamar la atención a mucha gente. Esto yo sé que Héctor siempre ha sido de seguir muy de cerca este tema. A Que es ver. nacional y tiene que ver con el caso Nair Galarza, ¿no? Sí. Muchísima gente lo va a ver porque están filmando la película en base al caso de Nair Galarza. Y anunciaron, el Prime Video anunció el inicio de la producción de su nueva película que se llama Nair. Y es un thriller de drama y ficción basado en este caso que conmovió al país en un momento, ¿no? Así que en poco tiempo más dicen que va a estar disponible la película para que repase el caso. Después empieza la polémica, ¿no? Si fue así, si no fue tan así, que le agregaron, que hay de verdad, que hay de ficción, los personajes. Tiene elenco confirmado igual, dicen que va a estar Mónica Antonopoulos, de Vidas Robadas y Muerte en Buenos Aires, César Bordón, de Luis Miguel, la serie, Algo Incorrecto, Nacho Gadano, de Diario de un Gigoló, Simón P, de Entrelazados y Vive a tu Manera. Bueno, hay una serie ya de actores confirmados para lo que va a ser la película de Nair. Bueno, yo te digo otra película, pero no sé si ustedes tomaron conocimiento que, bueno, en la provincia de Tierra del Fuego, en específico en la ciudad de Río Grande, se juega mucho al futsal. De hecho, es un centro muy fuerte de referencia al futsal. El fin de semana pasado hubo un partido entre dos clubes, uno de ellos Campolter, muy conocido en la ciudad de Río Grande. Esto fue en el complejo del club, ¿Deportivo? No, un club tradicional. O'Higgins. San Martín. Ahí va. El club San Martín, un club muy grande, también, ahora dedicado más al futsal en Río Grande. ¿Qué pasó? Como siempre se exacerban los ánimos, o está aquel pesado que grita en la tribuna, que se pelea con el del frente. Bueno, pasó eso. Hubo una discusión, hubo un conato de agresión verbal entre una mujer y un hombre, y quedó ahí. Terminó el partido, y el padre de uno de los jugadores que había discutido con una mujer en la tribuna, fue y apuñaló a la pareja del jugador, a un jugador, 2 puntazos, que no fueron, por suerte, no tocaron órganos vitales, pero fueron 2 puntazos con un cuchillo, un energúmeno, un jugador del conjunto de Campolter, Marcos Oroña, luego de una discusión entre varios jugadores y público, una persona de apellido Britos le dio 2 puntazos, milagrosamente no afectaron al jugador los órganos vitales, y bueno, fue detenido esta persona, tal Britos, fue ingresado a la unidad de detención, compareció ante la justicia fueguina en la jornada del lunes, porque esto aconteció todo el domingo. Esta persona de 51 años, Julio Britos, fue detenido en la noche del sábado, primeras horas del domingo. Después de este hecho, concurrió armado con un cuchillo a un partido de futsal. Le va mucha gente al de futsal. Bueno, fue detenido y le denegaron la excarcelación. Bueno, hay que entender, esta persona de Un alguna enfermo. manera va predispuesto a la violencia, porque Ya si vos de- llevas un cuchillo o un arma blanca o lo que sea a una cancha es porque pretende usarla, no es que te va a comer un asado ahí en la tribuna. Esta persona ya había sido Sándwich de salame. sindicado por varias personas, como siempre están ahí promoviendo, quilombo. haciendo quilombo. Está el video. de Sí. hecho, lo Está en publicamos las ayer, redes de Nuevo Día, sí. Tremendo, cómo saca y empieza. Sí, se arma el tole y de repente se ve un hombre en este caso. Vos lo identificás, Nica, asestándole dos
caso, entonces. A lo que llega, ¿no? Sí, sí, y esto es una escalada, porque no es que alguien se levanta loco un día y de repente las autoridades por ahí tienen que advertir un poco más. Ya se habían dado algunas situaciones en otros complejos donde se juega el futsal, tanto de AFA como de CAF. Lo que yo no sé, me parece que es de CAF, donde acontecieron, de hecho hubo una reunión de emergencia de todos los equipos que intervienen en la liga de Río Grande, que son muchos, la liga de CAF, y se van a tomar mayores medidas de control. Y sí. Probablemente al ser un ámbito muy familiar, nunca históricamente se cachó a la gente al entrar y demás, y ahora seguramente eso va a tener que cambiar, ¿no? Al menos por un tiempo para resguardar la integridad de todos los asistentes al espectáculo. Me había dicho 3, Fernando, te quedó una, me parece, ¿no? Me quedó una que es tremenda, es insólita. Y tiene que ver con... El tema es así. Había una empresa muy reconocida a nivel internacional, que obviamente, como cualquier empresa importante, tiene empleados de limpieza. Bueno, la empresa, en realidad es un Instituto Politécnico Rensselaer de New York, que presentó hace pocos días una demanda contra una empresa de limpieza. ¿Por qué? Porque estaban limpiando el instituto y uno de los empleados de limpieza, no sé si tiene un mal día o qué, pero viste cuando decís ese ruido me molesta. Sí. Entonces estaba limpiando y hay una alarma. Me cansó, y no sé qué, voy y desenchufo todo.